La generación del 50, entonces, ¿no? El nombre se debe pues a que estos escritores empiezan a publicar sus primeros libros, ¿no? En los años 50, ¿no? Del siglo pasado. De ahí viene el nombre, generación del 57. Del 50, ¿no? Generación del 50. Entonces recordemos cómo era más o menos el contexto histórico social. Bueno, a nivel político, gobernaba esencialmente Odría, ¿no? O sea, el gobierno de Odría es el que marca, ¿no? A esta generación, el famoso Ochenio de Odría, ya, es el que marca a los escritores de esta generación. Ahora, por un lado, hay una modernización de la urbe, o sea, Lima principalmente, ¿no? Comienza a modernizarse, eh, se construyen, por ejemplo, las unidades vecinales, ¿no? Se construyen en ese tiempo, varios colegios, ¿no? Los colegios más grandes acá de Lima, también se construyó durante el Ochenio. O sea, hay una modernización de Lima. Pero lo más interesante es, ¿no? La migración. La migración. Miles y miles, ¿no? De peruanos nacidos en la sierra, en la selva y en otras regiones se vienen a Lima y entonces, ¿no? De pronto Lima, que tenía menos de 1 millón de habitantes, crece, ¿no? Aceleradamente, duplica, triplica, cuadriplica, ¿no? La población en pocos años. Entonces aparecen lo que se llaman, ¿no? Las barriadas o los pueblos jóvenes, ¿no? Las invasiones. Entonces hay un cambio, ¿no? Un cambio social, económico, digamos, muy importante. Por ejemplo, ¿no? Se dice que hasta los 50 Lima, hacia el norte, por ejemplo, ¿no? Llegaba más o menos hasta lo que hoy día es la Uni, ¿no? Hasta ahí era Lima. Después eran puras chacras, chacras y chacras. Eh, Hacia el sur, ¿no? Hacia el sur, creo que llegaba a lo que hoy día sería San Luis, ¿no? San Luis. Después también eran puras chacras, ¿no? Y hacia el oeste, Lima era solamente hasta lo que hoy día sería el Estadio Nacional. Después también, ¿no? Pasando lo que es el Estadio Nacional, eran puras chacras, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Existía Miraflores, que era un distrito, digamos, alejado de Lima. Y entonces cuando llegan los migrantes, ¿no? Toman posesión, pues, ¿no? De varias zonas, ¿no? Que eran chacras, haciendas. Entonces, ¿no? La famosa invasión de Comas, de Independencia, también, ¿no? Van a invadir lo que hoy día se llama Saguán del Urigancho. Lima era hasta Acho nada más. No existía Saguán del Urigancho. Y las invasiones, ¿no? De lo que hoy día se llama San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, ¿no? Ah, claro, ¿no? Lo primero que van a invadir son todos los cerros que rodean a la Victoria, ¿no? La que conocemos hoy en día, ¿no? Cuando uno va hacia Gamarra, todos los cerros que están ahí cerca están totalmente copados de casa. Eso fue invadido en los años 50. O sea, la primera invasión fue a los cerros que rodean a la Victoria.
Entonces Lima tiene un cambio radical. Y así ha crecido hasta ahora, pues, ¿no? Hasta ahora último, ¿no? Que ha habido una segunda migración importante a partir del terrorismo. Y entonces hoy en día Lima ya está totalmente copado, ¿no? Todos los cerros que rodean a Lima están llenos de casas, ¿no? O sea, ya no hay sitio, ¿ya? Ya no se podía, ¿dónde más podrían invadir, ¿no? Entonces, este es un fenómeno social, ¿no? Político, económico, cultural, que va a cambiar a Lima. La migración. Entonces, en primer lugar, vamos a comentar acá un poco, ¿no? Sobre las características de la, de- bueno, de la narrativa, dice acá, ¿no? De la generación de 50. Bueno, el primer autor que va a publicar un libro de cuentos con este tema de los migrantes en Lima va a ser Enrique Congrains. Su libro de cuentos se llama Lima Hora Cero. Es un título interesante, ¿no? Más o menos alude a que a Lima le ha pasado algo, ¿no? Algo importante, ¿no? Lima Hora Cero. Entonces ahí aparecen los primeros personajes migrantes. El cuento más conocido de este libro de Congrains es El niño de Junto al Cielo, que es la historia, ¿no? De un niño migrante que viene con unos familiares a Lima y entonces aparentemente, ¿no? Este niño con su tío han invadido un espacio, ¿no? En uno de los cerros de Lima, aparentemente este cerro de Hacho, y entonces él se cuenta, ¿no? De cómo el niño ve, ¿no? Desde el cerro hacia abajo, ve a Lima, al centro, y ve, pues, ¿no? Muchos carros y mucha gente, ¿no? Entonces él, acá en este fragmento lo dice, ¿no? La bestia con 1 millón de cabezas, ¿no? La bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. O sea, esta es una metáfora, diríamos, ¿no? O sea, ver a la ciudad como una bestia, ¿no? O sea, como un monstruo con 1 millón de cabezas. Claro, eso, si tú ves, ¿no? Desde una altura, desde el cerro, por ejemplo, al el centro de Lima, y ves, ¿no? Miles de personas caminando, ¿no? Entonces podrías imaginarte, ¿no? Que esas son las cabezas de una bestia, no de un monstruo. O sea, la urbe, la ciudad es visto como un monstruo de 1 millón de cabezas que serían, ¿no? Los individuos que están ahí circulando, ¿no? Entonces ahí está la mirada del migrante, ¿no? El migrante imagina a la urbe como un monstruo de 1 millón de cabezas. Entonces, a partir de Congress se pone de moda escribir, ¿no? Cuentos y novelas que hablan sobre el tema de la migración. Entonces, ¿no? El protagonista principal de la narrativa de la generación 50 es el migrante. El escenario, la urbe, ¿no? La urbe, principalmente Lima. Entonces, el indigenismo ya va a ser reemplazado por la narrativa urbana, ¿no? Bueno, acá indican sus características. Dice,
aborda el tema de la ciudad a partir de la migración. Claro, ¿no? Son historias ambientadas en Lima, pero son, digamos, experiencias, aventuras, ¿no? Que viven los migrantes en la ciudad, un mundo, digamos, extraño para ellos. Dice, ¿no? Enfatiza la visión de las barriadas. Claro, ¿no? Los protagonistas son migrantes, ¿no? Y que viven, pues, digamos, en estos espacios, ¿no? Que ellos han tomado, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Las barriadas. Propone una mirada crítica de la ciudad. Claro, ¿no? El migrante lo que experimenta en una ciudad, en un espacio desconocido para él, digamos, es crítico en el sentido de que observa, ¿no? Es un mundo difícil, es un mundo complicado, incluso, ¿no? Es un mundo, digamos, agresivo contra el migrante. También dice, ¿no? Que describe las peripecias de la clase media. Claro, ¿no? En otras historias también aparecen, ¿no? Personajes de la clase media que, digamos, viven situaciones, ¿no? De desencanto, de fracasos. Esto aparece claramente, ¿no? En los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que son en buena parte de sus cuentos son gente de clase media, pero que han fracasado en la vida. Entonces, no son historias, como dice Ribeiro, de perdedores. Dice, ¿no? Desarrolla las líneas neorrealista, neoindigenista y fantástica. Bueno, los críticos, ¿no? Dicen que los cuentistas, ¿no? O narradores de la generación 50 nos presentan, ¿no? Historias que hablan, digamos, de los migrantes, ¿no? Así, ¿no? De forma, digamos, cruda, terrible. Entonces serían neorealista, ¿no? O sea, un nuevo realismo. También, ¿no? Otros escritores todavía publican, ¿no? Historias andinas, pero ya con técnicas narrativas. Entonces vendrían a ser los neoindigenistas. Y claro, ¿no? Hay otros escritores que ya escriben historias, ¿no? Fantásticas, ¿no? Vamos a volver a Ribeiro. Voy a priorizar a Blanca Varela, porque a Ribeiro todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces acá también, ¿no? Para el examen nos piden recordar un poco la poesía, ¿no? De la generación del 50. Entonces un hecho interesante fue que en los años 50 también aparecen varios poetas muy interesantes, de gran nivel, digamos, ¿no? Acá en el Perú. Pero para el examen nos piden haber leído pues a Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela. Bien, entonces la crítica dice que Blanca Varela es, ¿no? La gran poeta peruana del siglo pasado, del siglo XX, o una, ¿no? Una de las mejores poetas del siglo XX. Blanca Varela estudió, ¿no? Letras en San Marcos. Bueno, ella cuenta, ¿no?
ella dice que cuando ingresó a San Marcos a estudiar letras, era la única mujer, ¿no? La única mujer que estudiaba letras en San Marcos, o sea, cuando ingresó, ¿no? Era la única en letras. Entonces todos sus compañeros eran varones. Es una historia interesante, ¿no? Que revela cómo en esos años eh, las mujeres casi no asistían a las universidades, porque era un mundo, digamos, machista, ¿no? Un mundo machista, lo que se dice técnicamente patriarcal, donde los padres, ¿no? Decían que sus hijas sencillamente no tenían que prepararse para casarse, ¿no? Y tener una familia. Entonces, en el caso de Blanca Varela fue pues una excepción, ¿no? En todo caso, sus padres eran gente, diríamos, muy moderna, ¿no? Que apoyan a su hija que estudie, que ingresa a San Marcos y que estudie letras, además. Ahora, esto es interesante si lo comparamos con el mundo actual, ¿no? Hoy en día en San Marcos, diríamos que está casi igual, ¿no? Hombres y mujeres. Incluso hay facultades donde hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces ha habido, diríamos, en ese aspecto un gran desarrollo y cambio, ¿no? Entonces, Blanca Varela, desde muy joven, escribe poesía. Es lo que le gustaba hacer, ¿no? Y entonces acá dice, ¿no? Características de su obra. Escepticismo y pesimismo. O sea, ¿no? El tono, o sea, los poemas que ella escribe presentan así, ¿no? Un mundo pesimista, donde parece que no hay esperanza, y escéptico en el sentido, ¿no? De que la voz que nos habla en los poemas no se compromete mucho, ¿no? No se compromete con cambiar algo, ¿no? Simplemente lo describe, lo presenta. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué escribe Blanca Varela de este modo, ¿no? Bueno, es lo que ella vive, lo que experimenta, lo que conoce, lo que lee, le hace ver, pues, ¿no? De que ya sea Lima o el Perú o el mundo, es, digamos, un contexto terrible, ¿no? Para la humanidad, porque hay pobreza, ¿no? Hay corrupción. Ahora, claro, ¿no? Ella como estudiante samarquina, por ejemplo, habrá visto todo esto de los migrantes, ¿no? Los migrantes, cómo sobreviven, ¿no? O cómo era Lima, cómo era el Perú, o cómo era San Marcos, ¿no? Entonces, como que no hay mucha esperanza. Además, ella, Blanca Varela se llegó a casar con un famoso pintor, ¿no? Con Fernando de Cislo, uno de los grandes pintores del siglo pasado. Entonces ella, después de casarse, ¿no? Se fue a vivir un tiempo a Francia, ¿no? Estuvo en París. Y también ahí vio, pues, ¿no? Toda la tragedia de la humanidad, ¿no? Porque todavía en Europa, en Francia, se veían, ¿no? Eh, digamos, lo que había quedado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no era una maravilla Europa, ¿no? Eran países que recién estaban levantándose, ¿no? Después de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas esas cosas, pues, hacen que Blanca Varela escriba, ¿no? Poemas de tono pesimista, ¿no? Ahora, claro, tiene un tono existencialista porque la poeta habla, ¿no? De la vida, lo malo y lo bueno, ¿no?
de la vida, de la muerte, de la vida, de la existencia, ¿no? Ahora, los críticos dicen, ¿no?, que en la poesía de Varela está el lenguaje depurado. ¿Qué significa esto? Que ella, en sus poemas no se llena de palabras. No es una poesía así, ¿no?, grandilocuente, sonoro, sino que es un lenguaje, digamos, en el que utiliza las palabras exactas, lo mínimo posible. O sea, algo así como lo justo, ¿no?, lo exacto. Eso es el lenguaje depurado. Preferencia por el verso libre. Ahora, claro, ¿no?, Blanca Varela conoce, ¿no?, toda la moda vanguardista. Además, recordemos que ella estudió, pues, letras en San Marcos, ¿no? Además, Blanca Varela ya ha leído a Vallejo, ¿no? A César Vallejo, ha leído a los grandes poetas, ¿no?, de latinoamericanos, españoles, universales, ¿no? Porque ella estudia en San Marcos y también viviendo en París, ¿no? Entonces, ella utiliza esta técnica vanguardista, ¿no?, el verso libre. Es decir, ya no usa métricas ni rimas al modo antiguo, ¿no? Otra característica interesante dice, evita la confidencia y el melodramatismo. Claro, ¿no? La voz que nos habla en los poemas no es una voz, ¿no?, que nos quiera contar su vida, ¿no? O lo que ella vive, ¿no? Simplemente, ¿no?, presenta lo que sucede, ¿no?, los hechos o lo que vive, ¿no? Lo que le pasa de repente a una mujer, a un hombre, así, ¿no? De forma mucho más objetiva. También acá, ¿no?, aparece una característica interesante que dice el silencio expresivo, que es un enunciado así paradójico, ¿no? ¿Cómo sería un silencio expresivo, ¿no? Bueno, esta característica tiene que ver también con lo que está arriba, con lo que se dice el lenguaje depurado. Silencio expresivo significa en la poesía de Blanca Varela que ella utiliza, ¿no?, un discurso depurado, sin mucho artificio, sin mucha grandilocuencia. O sea, ¿no? Son poemas que están escritos con palabras directas, ¿no? Exactas. Sin embargo, con esas pocas palabras dice mucho, ¿no? Dice mucho. Que el lector, ¿no?, se queda, digamos, impactado por esa capacidad, ¿no?, de cómo con pocas palabras puede en el poema decirse, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Que te hace pensar, que te hace meditar, ¿no? Eso es lo que está diciendo el silencio expresivo. Blanca Varela ha escrito varios libros, pero los críticos, los estudiosos dicen, ¿no?, que su libro más importante, o sea, su obra maestra, es Canto Villano. Canto Villano. Que es un título también un tanto contradictorio, ¿no? Porque el canto está ligado básicamente a celebrarse, ¿no? A la celebración. Y villano está ligado acá al mal, ¿no? Al mal. Pero o sea, el título dice algo así como que es una celebración del mal, ¿no? O cantarle el canto del mal. Entonces acá dice, no, canto está asociado a lo elevado, en cambio villano a lo ordinario.
Entonces algo así, ¿no? Como el poema le canta a los hechos ordinarios, ¿no? De la vida. Ahora, este libro, Canto Villano, está dividido en dos partes, ¿no? La primera parte, que lleva por título Ojos de Ver, dice, ¿no? Contiene 7 poemas que resaltan por su brevedad. O sea, son poemitas, ¿ya? De pocas líneas. O sea, poemas breves, ¿no? Y la segunda parte se llama Canto Villano, igual que el libro, ¿no? El libro se llama Canto Villano y también la segunda parte de este libro se llama también Canto Villano. Dice, contiene 13 poemas de mediana y larga extensión. O sea, estos poemas de la segunda parte ya son, digamos, ya un poco más extensas, ¿no? ¿Y cuáles son los grandes temas que aparecen en Canto Villano? Primero dice, ¿no? La materialidad del ser humano. En los poemas de Blanca Varela está la idea, ¿no? De que el hombre, el ser humano, es materia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre o el ser humano sufre, ¿no? Sufre, experimenta o es feliz, pero es un ser, ¿no? Digamos, físico. O sea, es un ser que experimenta, ¿no? En el día a día, ¿no? Ya sea la vida, la muerte, experiencias buenas o malas. O sea, no, es una experiencia, digamos, material, la que vive el hombre. En este aspecto, Blanca Varela, digamos, sigue, ¿no? La línea de César Vallejo, ¿no? Porque en los poemas, o sea, en los poemas humanos de Vallejo también aparece, ¿no? Esta idea de que el ser humano, el hombre, es un ser, ¿no? Es un ser físico que experimenta, ¿no? Hambre, dolor, sufrimiento, ¿no? Que experimenta la muerte y que la salvación era en Vallejo, ¿no? La solidaridad, la unión de todos los hombres, ¿no? Ahora, en Vallejo está esencialmente, ¿no? El hombre pobre es el que es, digamos, el protagonista de sus poemas. Entonces, Blanca Varela más o menos va en esa línea, ¿no? O sea, en Blanca Varela el ser humano no es, ¿no? Un ente espiritual, sino es un ente físico. El otro tema, el otro gran tema, dice, ¿no? El silencio como espacio de resistencia de la mujer. Ahora, obviamente, ¿no? En Canto Villano, la voz que nos habla es, ¿no? La voz, pues, de una mujer, que diríamos, alguien podría decir, no, pero eso es obvio, ¿no? Si la poeta, ¿no? Es mujer, ¿no? Obviamente va a hablar como mujer. Claro, es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué significa el silencio como el espacio de resistencia de la mujer? Es que en los poemas de Canto Villano, la voz de la mujer que nos habla denuncia, ¿no? Denuncia, digamos, al sistema patriarcal, o sea, al machismo. O sea, es una voz, ¿no? Que se enfrenta al machismo. En otros poemas, también, ¿no? Es interesante cómo Blanca Varela le da voz, ¿no? A las empleadas domésticas. O sea, hay varios poemas en este libro donde las que nos cuentan su vida, diríamos, son, ¿no? Mujeres que trabajan como empleadas domésticas. Entonces, eso es interesante, ¿no?
O sea, es una de las primeras veces, ¿no? En que en un poema la que habla es una empleada doméstica. ¿Y por qué es tan interesante? Porque recordemos, ¿no? Uno de los empleos más comunes de las mujeres, ¿no? Al menos más antes, era pues no trabajar de empleada doméstica. O sea, que trabajan en casas, ¿no? Cocinando, lavando, planchando, etcétera, ¿no? Que en muchos casos de forma peyorativa dicen, ¿no? Que son sirvientas, ¿no? Y entonces, ese era pues un trabajo bastante difícil, ¿no? O sea, trabajar de empleada doméstica, de sirvienta, de niñera, ¿no? Es un trabajo arduo, que hasta ahora funciona, ¿no? Claro, en el mundo actual está mucho mejor, ¿no? Porque tiene una serie de... Ya existen leyes, ¿no? Que las benefician. En cambio, en el mundo antiguo, la empleada doméstica, la empleada, la sirvienta, ¿no? Trabajaban prácticamente 24 horas diarias, ¿no? Se día y noche trabajaban. Entonces ya, ¿no? La empleada doméstica era algo así como una máquina, ¿no? Un robot que según el patrón, el jefe, la patrona, pues no debería descansar, ¿no? Que su trabajo era desde que se levanta hasta que hasta que se duerme, tenía que trabajar y trabajar y trabajar. O sea, trabajaba, ¿cuántas horas, no? 15 horas, 18 horas. ¿Cuántas horas trabajaba una empleada doméstica? Y además, ¿no? Les pagaban poco y no tenían vacaciones ni nada, ¿no? Entonces, ¿no? De esas mujeres sufrientes, ¿no? Que trabajan como empleadas domésticas, es, ¿no? La que aparecen acá en Canto Villano. O sea, Blanca Varela le da voz, ¿no? A la empleada doméstica. Entonces, no hay, cuando uno lee esos poemas, ¿no? Ahí sientes, ¿no? Cómo esta mujer dice, ¿no? Lo que experimenta, lo que siente, lo que le pasa, ¿no? En su trabajo. Entonces, es interesante en ese aspecto, ¿no? Uno de los primeros libros que habla de este tema del caso, ¿no? De la labor de la empleada doméstica. Entonces, acá tenemos unos poemas más conocidos de Blanca Varela. Canto Villano. A ver, este título en este libro aparece mencionado 3 veces. Primero, ¿no? Este poema que estamos viendo allí se llama Canto Villano. Luego, ¿no? La mitad del libro también tiene un título, ¿no? Desde la mitad del libro también se llama Canto Villano. Y también el libro entero también se llama Canto Villano. Así que parece que este nombre le gustó mucho a Blanca Varela, ¿no? Que primero hay un poema que se llama así, luego la mitad de su libro se llama así, y finalmente su libro se llama así. Pero veamos, leamos este poema para tener una idea exacta, ¿no? De cómo escribía Blanca Varela. Primero, a simple vista, podemos decir, ¿no? Que todo el poema no utiliza signos de puntuación. No hay ni un signo de puntuación, ¿no? Porque ahí no hay comas, punticomas, o puntos, punto, nada, ¿no? Así que no se utilizan signos de puntuación. Otra característica interesante, simplemente mirando el poema, es que no utiliza mayúsculas, ¿no? No hay mayúsculas.
Incluso acá hay un nombre, ¿no? Rubens, acá dice Rubens, Rubens. Rubens es un nombre, ¿no? Es un apellido, ¿no? De un pintor famoso. Si no recuerdo mal, Rubens era un pintor francés, ¿no? Ya, un pintor famoso. Entonces vemos cómo acá en el poema, incluso un nombre propio está en minúscula. Así que podríamos decir entonces que Blanca Varela en este poema no respeta la ortografía. Ahora, en poesía, o sea, en literatura, está permitido no respetar, ¿no?, la ortografía. En cambio, si este fuera un texto de lenguaje, sería incorrecto. Pero estamos ante una obra literaria, ¿no? Donde está permitido la experimentación. Y también podemos darnos cuenta, pues, ¿no?, de que este poema, como ya se dijo anteriormente, está escrito en versos libres. Versos libres. Es decir, ¿no?, cada línea de palabras en poesía se llama verso, ¿no? Tiene diferente medida, ¿sí o no? Y de pronto la vida en mi plato de pobre casi el mismo tamaño, ¿no? Pero un mero trozo celeste un poco más grande, el cuarto verso nada más una palabrita cerdo, ¿no? Y entonces cuando miramos cada línea de palabras son de diferente tamaño, diferente medida. Eso es verso librísimo. Porque lo otro, al modo antiguo, es, ¿no?, que tenga métricas, entonces tiene la misma cantidad de sílabas, ¿no? Y por supuesto, acá tampoco no se usa las rimas, ¿no? Entonces, esto tiene todas las características de una poesía vanguardista, ¿no? Verso librísimo. Y entonces leyendo para ver de qué nos hablan acá. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz, o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles, milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo devorando mis ojos y los tuyos. Entonces, una primera idea que podría sacar después de leer este texto es que, digamos, no hay un solo tema acá, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Aparentemente el centro de todo es el tema del hambre, ¿no? El hambre. El hambre está, y la pobreza, ¿no? El hambre y la pobreza. Porque ¿cómo empieza? Mira, y de pronto la vida en mi plato de pobre. Un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Hasta ahí podíamos ver claramente, ¿no?, el tema de la pobreza, ¿no? Y claro, el hambre.
Porque nos presenta una imagen, ¿no?, de pobreza cuando dice que en el plato, ¿no?, en un plato se sirve, ¿no?, un magro trozo de celeste cerdo. O sea, no un pedacito de carne en el plato, un magro, ¿no? Un magro trozo. Incluso cuando dice celeste cerdo ya da a entender un poco como que sería una presa pequeñita y aparentemente ya no muy presentable, ¿no? Porque la carne no puede ser celeste, ¿no? La carne es roja o rosada, algo así, ¿no? Entonces la primera imagen es, ¿no?, la presencia de la pobreza y el hambre. Luego dice, ¿no?, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz, o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Bueno, en esta parte cuando dice, ¿no?, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, eh, se alude un poco al tema de la vida monótona, ¿no? La vida monótona. O sea que nuestra vida, ¿no?, transcurre día tras día, pero en el fondo hacemos la misma cosa, ¿no? Es lo mismo cada día. Entonces, si lo analizamos bien, sería pues entonces una situación aburrida, ¿no? O sea, hacer todos los días la misma cosa. Estamos, o sea, no se vive ninguna aventura ahí, ¿no? No hay aventuras, ¿no? No hay experiencias nuevas. Es en el día a día hacer lo mismo. Este es un gran tema, ¿no?, de la poesía mundial, ¿no? La vida monótona en la modernidad. Es lo que en forma técnica se llama el tema del tedio, el tedio. O sea, este es un tema bastante mencionado, ¿no?, por los grandes poetas del mundo, el tedio. En el mundo, en el mundo antiguo sí, pues no se vivía aventuras, ¿no? Es lo que se menciona, ¿no?, en la Ilíada, en la Odisea, ¿no? O en Pueblo Mío Cid, ¿no? Lleno de aventuras, ¿no? Guerras, enfermedades, aventuras, ¿no? Experiencia nueva, cada día, ¿no? En cambio, en la modernidad, el hombre que aparentemente no ya tiene una serie de comodidades, pero tiene una vida monótona, ¿no? Eso es cuando dice, ¿no?, observarme, observarte, o sea, no, yo mismo me miro y luego miro a otros, ¿no? Es la monotonía. O matar una mosca sin malicia. Claro, ¿no? Estás ahí en tu cuarto, ¿no? Haciendo la misma cosa de todos los días, entonces mirando a la gente, tú mismo te miras, ¿no? Y como no tiene nada que hacer, incluso pues, puedes matar una mosca, pues, ¿no?, que está ahí volando por ahí. Aniquilar la luz. Es interesante, ¿no? Está hablando acá de que es una situación de pobreza, de hambre, además, ¿no?, una vida monótona, o sea, una vida aburrida, es lo que se llama como el tema del tedio. Y acá dice, ¿no?, hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubén, cebollas, lágrimas, más Rubén, más cebolla, más lágrimas. Acá continúa, ¿no?, este tema de la pobreza, ¿no? Como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Claro, ¿no? Esta imagen del plato vacío representa, ¿no?, la pobreza.
Ahora, Rubens es un pintor, ¿no? Entonces, Rubens tiene un cuadro, ¿no? Un cuadro, o sea, una pintura que aparece esta imagen, pues, ¿no? Del plato vacío, ¿no? O sea, de un plato con una comida, digamos así, poquita, ¿no? Que representa la pobreza, pues, ¿no? Entonces parece que Blanca Varela se inspiró de repente viendo este cuadro. Como ella vivió mucho tiempo en Francia, tal vez conoció, ¿no? El cuadro verdadero de Rubens y le inspiró este poema. Puede ser que acá lo menciona, ¿no? Rubens. Ahora, claro, ¿no? Cebollas, ¿no? Un producto alimenticio que está ligado a lágrimas, ¿no? Que cuando uno pela las cebollas uno te hace llorar si no tiene costumbre. Entonces, un plato vacío, ¿no? Rubens, o sea, un cuadro de Rubens, cebollas, ¿no? Un vegetal, un alimento que se asocia con las lágrimas, ¿no? Más cebolla, más lágrimas. O sea, todo un contexto, ¿no? De un mundo, ¿no? Sufriente. Hambre, dolor, monotonía, llanto, ¿no? Tantas historias. Negros, indigeribles, milagros. Claro, alude, ¿no? A la vida, ¿no? Monótona. Bueno, hay días, ¿no? Días negros se alude como equivalente, ¿no? A días complicados, ¿no? Difíciles, indigeribles, lo mismo, ¿no? Días difíciles, tormentosos, ¿no? O dolorosos. Y claro, de vez en cuando algún milagro. Y luego dice, ¿no? Y la estrella de Oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe. Bueno, acá hay también una imagen interesante. Cuando dice, ¿no? Y la estrella de Oriente emparedada, se puede entender de que está aludiendo, ¿no? A un dibujo, puede ser un adorno, ¿no? Porque la estrella de Oriente es la que alumbra la expone que es Venus, ¿no? Es una de las estrellas más brillantes. Pero en este caso, pues esta estrella de Oriente está emparedada, o sea, está pegada en la pared, que puede ser, digamos, como un cuadrito, ¿no? Un dibujo, algo así. Y el hueso del amor tan ruido y tan duro. Esta imagen también es interesante. Y el hueso del amor tan roído y tan duro. O sea, no, el amor está acá, pues, no materializado, ¿sí o no? O sea, acá no está diciendo que el amor no es un ideal, ¿no? O sea, el amor no es la belleza, no es la pureza o, digamos, el goce, ¿no? O la felicidad. O sea, acá el amor está presentado de forma físico, ¿no? Está comparado con el hueso del amor. O sea, el amor es, no, materia. Eso es lo que dice acá, por ejemplo, ¿no? La preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporalizada, ¿no? Entonces, ¿no? El amor que es, ¿no? Es un concepto, un ideal, acá es presentado como algo material, ¿no? El hueso del amor. Y además, ¿no? Tan roído, o sea, tan gastado y tan duro. Entonces, una visión del amor, diríamos, físico y pesimista, ¿no?
De todo lo contrario a la idea del amor como algo, ¿no? La belleza, la felicidad, ¿no? Es un amor tan roído, o sea, tan gastado, ¿no? Así que tranquilamente podríamos decir, ¿no? Que acá se está aludiendo al amor, como una decepción, ¿no? O sea, de repente, ¿no? La experiencia amorosa ha sido un desastre, pues, ¿no? O sea, has tenido tantas malas experiencias, ¿no? Que al final es, ¿no? Un hueso tan roído y tan duro. Y además dice, ¿no? Brillando en otro plato. Este hambre propio existe. O sea, sigue el hambre, ¿no? O sea, se menciona el hambre, es la gana del alma, es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Acá se sigue reiterando esta idea, ¿no? De que el alma es físico, igual que en Vallejo, ¿no? Claro, el alma es un concepto, ¿no? Es un concepto, es un ideal, es, digamos, algo abstracto, pero acá en el poema se está diciendo de que el alma es el cuerpo, es la gana del cuerpo, es la gana del alma que es el cuerpo, o sea, el alma es, ¿no? Es un ente físico. Y a su vez, ¿no? Al cuerpo lo emparenta, ¿no? Con una rosa de grasa, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece. Esto es interesante, ¿no? Acá la imagen corporal, ¿no? Se está comparando con una rosa de grasa. Claro, es un poco acá, un poco así como irónico, ¿no? Porque en los poemas, en muchos poemas, a la belleza, ¿no? Se le presenta como rosa. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a centrarnos en el cuerpo femenino, el cuerpo femenino pues es presentado, ¿no? En muchos grandes poemas como equivalente, ¿no? A una figura, digamos, de hermosura, ¿no? De belleza. O sea, es un cuerpo atractivo, ¿no? Un cuerpo hermoso. O sea, diríamos un cuerpo de una joven, ¿no? Pero en este caso dice que el cuerpo es, ¿no? Es la rosa de grasa. Entonces, diríamos que este es un cuerpo, diríamos, deforme, ¿no? De grasa, o sea, un cuerpo deformado, ¿no? Ya el cuerpo es la rosa de grasa. Entonces, ¿no? Una alude, ¿no? A un cuerpo deformado, que podría ser, pues, ¿no? De repente por el trabajo, ¿no? De la mujer, podría ser, ¿no? También por la maternidad. Y en varios poemas, Blanca Varela también habla, ¿no? Del tema de la maternidad. Y es interesante, ¿no? Porque el tema de la maternidad digamos, un tema, diríamos, polémico. Por un lado, la maternidad es presentada como algo bonito, ¿no? Bonito, positivo, incluso, ¿no? Como una realización de la mujer, ¿no? O sea, la idea de que la mujer se realiza totalmente, ¿no? Si se convierte en madre. Y si no llega a ser madre, como que no sería una mujer completa, algo así, ¿no? Ese es un concepto, diríamos, patriarcal y antiguo, y la más aceptada, ¿no? Pero hay la otra idea de que la maternidad más bien es una experiencia bastante difícil, dura, complicada. Y entonces Blanca Varela habla de eso, ¿no? Habla, ¿no? De cómo la maternidad, ¿no? A la mujer la transforma, ¿no? No necesariamente a la felicidad, sino al dolor, al sufrimiento, ¿no? O al desencanto, o al rechazo, ¿no? Claro, ¿no? La mujer cuando se embaraza, va a cambiar su cuerpo, ¿no? Todo un cambio físico total, ¿no?
Entonces, ¿no? La supuesta belleza del cuerpo femenino cambia, ¿no? Se deforma. Y en muchos casos, las madres, ¿no? Después del parto o de tener un hijo, su cuerpo ya no vuelve a ser como antes, ¿no? Por una serie de cambios hormonales, etc., ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Esa experiencia vivida por una mujer es bastante dura, pues, ¿no? Entonces, Blanca Varela en varios poemas habla de ese tema, ¿no? De que la maternidad no es, ¿no? Solamente una maravilla, como se dice, ¿no? Que más bien es un tema complicado. Y entonces en los poemas de Blanca Varela aparece eso, ¿no? Esa voz de la mujer que de forma descarnada, ¿no? Nos habla de la experiencia terrible, ¿no? De ser madre. Eso no quiere decir, pues, de que la madre no quiera a su hijo, ¿no? O de que no sea responsable con su hijo. Pero obviamente, ¿no? Esa mujer tiene, ¿no? El derecho de expresarse, de decir, ¿no? Su molestia, ¿no? De expresar esa experiencia dura, ¿no? De convertirte en mamá. Entonces, es interesante, ¿no? Ese es uno de los grandes temas de Blanca Varela, ¿no? Cómo en los poemas habla una mujer, ¿no? De su maternidad, digamos, complicada, ¿no? De que por un lado, obviamente, ¿no? Es una experiencia de felicidad, ¿no? De repente ver a tu hijo, pero al mismo tiempo, ¿no? Es también complicado todos los males, ¿no? Que uno experimenta como madre. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Que es el cuerpo, es la rosa de grasa, y claro, encima envejeces, ¿no? Es la rosa de grasa que envejece. Claro, un cuerpo deforme. Y pasan los años, ¿no? Ya no eres una jovencita, ¿no? O ya no eres un joven. Ya de pronto eres, ¿no? Un hombre o una mujer adulta, ¿no? O adulto. Y luego ya, claro, eres anciano, ¿no? Ya eres viejito, ¿no? Entonces, ¿no? El cuerpo que envejece, que se deforma, que envejece en su cielo de carne. Y al final dice, ¿no? Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. Mea es mí, ¿no? Mi culpa, mi culpa. Mea es un latinismo, ¿no? Que en castellano sería mí. Mi culpa, mi culpa, mi culpa, ¿no? O sea, al final se autoflagela, diríamos, esta voz, ¿no? O sea, no culpa a nadie, ¿no? Sino se culpa a sí misma. Mi culpa, ojo turbio, mi culpa, negro bocado, mi culpa, divina náusea. Esta expresión también es interesante, ¿no? Divina náusea. Divina tiene que ver, pues, ¿no? Con divinidad, con Dios, ¿no? Con los dioses, ¿no? Que supone que es algo como algo positivo, ¿no? Algo espiritual, diríamos, eh, maravilloso, ¿no? Pero al mismo tiempo náusea, divina náusea. Entonces es un contradictorio, ¿no? Entonces la divinidad también acá es de total desencanto, ¿no? Mi culpa, divina náusea. Es como decir, ¿no? Dios, ¿no? Dios náusea, ¿no? O sea, es una expresión también dura, ¿no? De desencanto, tal vez. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo devorando mis ojos y los tuyos. Y el poema termina con esta imagen así potente, ¿no? De pobreza total, ¿no? Una pobreza total. No hay otro aquí en este plato, o sea, en el plato no hay nada, ¿no? Al principio al menos sería un pedacito de carne, ¿no? Un trocito, aunque sea. Pero acá ya no hay nada, ya. Es un plato vacío. Y entonces dice, ¿no? Al final, ¿cuál es la solución ante el hambre, ante la pobreza extrema, ¿no? Dice, en este plato vacío, si no yo, devorando mis ojos en los tuyos. O sea, la idea, ¿no? La imagen de comerse uno mismo.
¿no? De comerse uno mismo. Ahora, claro, ¿cómo te podrías comer tú mismo, no? Entonces, vean, es interesante cómo Blanca Varela nos presenta, ¿no? En un solo poema, ¿no? Todo un mundo terrible, ¿no? La pobreza, el hambre, ¿no? La monotonía, eh, el desencanto, ¿no? El desencanto amoroso. Acá el amor no es una felicidad, ¿no? Es un hueso, ¿no? El alma también es, ¿no? El alma tampoco no es físico, ¿no? No es espiritual, es físico. O sea, el alma también sufre, igual que en Vallejo, ¿no? El cuerpo, ¿no? El cuerpo viejo, decadente. Y finalmente, ¿no? El hambre total. Así que así escribe Blanca Varela. Entonces, obviamente, ¿no? Es un gran poema, ¿no? Como con pocas palabras dice tantas cosas, ¿no? Entonces, Blanca Varela no necesita llenarse de palabras, ¿no? De ser sonoro, grandilocuente, así exagerada, ¿no? Para hablar de la vida dura, ¿no? Del ser humano. Y claro, esencialmente, ¿no? La vida de la mujer. Entonces acá Blanca Varela nos conmociona, nos impresiona con este discurso, ¿no? De pocas palabras, de lo justo, ¿ya? Así escribe Blanca Varela. Entonces, a mí me ha interesado más explicar, ¿no? Al detalle a Blanca Varela, porque Ribeiro es archiconocido. Bien, bien. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, ¿ya? Al explicar las preguntas del boletín. Así que unos 5 minutos voy a tomar un poco de agua para volver con el boletín de los ejercicios, con las preguntas.
Bien, bien, entonces vamos a la segunda parte. Vamos a aplicar los ejercicios que aparecen acá. Bien, entonces en el boletín, como sabemos, en la primera parte está la teoría, ¿no? Sobre la creación de 50, el contexto social, características, Ribeiro. Bueno, Ribeiro nos pide en su cuento archiconocido, ¿no? Lo de Gallina sin plumas. Luego está acá Blanca Varela, y bueno, acá se mencionan sus obras, sus libros. Ahí está el poema que hemos explicado. Y vamos a explicar las preguntas que aparecen acá. En la primera, sobre Ribeiro, ¿no? Ah, no, sobre la canción de 50, a ver. ¿Qué dice el fragmento? Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la acequia y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en el que había encontrado en la mañana el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de 1 millón de cabezas. De acuerdo con el fragmento citado del relato El niño de junto al cielo, de Enrique Congrace, ¿qué característica de la narrativa de la canción 50 se identifica? Entonces, como se ve acá, ¿no? La clave es la E. Dice, muestra una visión crítica a través de la imagen descrita. Entonces, en este tipo de preguntas que vienen con fragmentos, ¿no? Uno tiene que centrarse en el fragmento. Entonces, ¿de qué nos hablan en el fragmento? Bueno, nos hablan de lo que hace Esteban, ¿no? Esteban, en este caso, es el niño, ¿no? El niño protagonista de la historia. Dice, ¿no? Que lo que hace Esteban, ¿no? Camina, se supone que está bajando ahí, ¿no? Del cerro donde vive, salta la acequia, ¿no? Y habla de que se había encontrado un dinero y se encuentra con Pedro, ¿no? Que sería aparentemente su amigo, y caminan juntos. Y cuando dice, ¿no? Internándose dentro de la bestia de 1 millón de cabezas, está diciendo, pues, ¿no? Que han bajado y que ahora acaban de ingresar, ¿no? A la ciudad, o sea, a la calle de la ciudad, a la avenida de la ciudad. O sea, Esteban y Pedro ahora están caminando en plena avenida, ¿no? Donde hay mucha gente, miles de personas, ¿no? Porque dice, y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de 1 millón de cabezas. O sea, no, esa imagen de la bestia de 1 millón de cabezas es la ciudad, es la urbe. Claro, es lo que experimentamos, ¿no? Cuando estás caminando bueno, en cualquier sitio, ¿no? Bueno, acá simplemente ¿no? Un sitio que podría ser bastante conocido, de repente, aviación con Javier Prado, ¿no? En la mañana es cuando todo el mundo está apurado para ir a trabajar, hay, ¿no? Cientos y cientos de personas por todas las esquinas, ¿no? Desesperados, ¿no? Caminando para tomar su carro, el tren, ¿no? Bueno, en la noche es peor todavía, ¿no?
miles, ¿no? Desesperado para caminando ahí, entonces, ¿no? Una bestia de 1 millón de cabezas. Es la ciudad. Entonces, la clave correcta es eso, pues, ¿no? Muestra una visión crítica a través de la imagen descrita, ¿no? O sea, la ciudad, en este caso Lima, es descrita como una bestia de 1 millón de cabezas. O sea, como un monstruo, ¿no? Porque una criatura, pues, que tiene muchas cabezas es un monstruo. O sea, Lima no es presentada como una ciudad, no, digamos, bonita, amable, ¿no? Sino como un monstruo. Ahora, claro, alguien, ¿por qué no puede ser la A, no? Dice la A. Resalta la migración provinciana en la urbe capitalina. Bueno, ese es un dato falso, ¿no? Porque ¿en qué parte del fragmento está diciendo de que la migración, ¿no? Provinciana en la urbe capitalina, o sea, no alude directamente, ¿no? A la migración. Ese es niños que caminan, ¿no? Que caminan o se supone que bajan del cerro, ¿no? Y finalmente, ¿no? Caminan por la avenida, una avenida grande, de repente la avenida Bancay, lleno de gente. La B dice, ¿no? Describe el desarrollo de las clases media y baja limeñas. O sea, ¿en qué parte del fragmento, no? Se está hablando de la clase media y clase baja. Bueno, podría decirse, ¿no? Que bueno, ¿no? Se menciona la clase baja porque se supone que Esteban y Pedro son niños migrantes, ¿no? Pero clase media, ¿dónde? ¿Y por qué no la sé? Propone la marginación del migrante en el espacio citadino. Ahora, claro, hay cuentos, ¿no? Donde claramente se ve ese tema de la marginación, pero aquí no hay, ¿no? En el fragmento no se menciona la marginación. En el fragmento dice, ¿no? Que Esteban, que es un niño, ¿no? Se supone que está bajando, ¿no? Del cerro donde vive, tiene su casa, o una casucha, ¿no? Baja, ¿no? O sea, el sendero ondulante es el camino, pues, ¿no? O sea, obviamente el camino cuando bajas del cerro no es un camino recto, ¿no? O sea, es ondulante, ¿no? Sendero es camino. Incluso hay una sequía que cruza por ahí, ¿no? Cruza, seguro regaban en ese tiempo, tal vez, ¿no? Eran acequias. Y junto a la carretera, dice, ¿no? Y se encuentra con otro niño, ¿no? Con Pedro, y finalmente los dos ingresan, ¿no? A una gran avenida. Entonces la marginación, no hay nada de marginación ahí. D. Exhibe la formación de las barriadas en la periferia de la ciudad. Igualmente, ¿no? En este fragmento para nada se menciona de cómo se están construyendo, ¿no? Las barriadas. Por ello, la única clave correcta es la E, ¿no? Muestra una visión crítica a través de la imagen descrita, a través de esta imagen de la bestia de 1 millón de cabezas, ¿no? Que es la imagen de Lima. En la 2 igualmente, ¿no? Sigue el tema de la característica de la narrativa del 50. Dice, ¿no? Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado, relacionado con la característica de la narrativa de la canción 50. Abre comillas, dice, ¿no? En sus obras, los autores describen la transformación de la atravesada por un proceso de. Entonces la clave correcta que se marca acá es la B, ¿no? En sus obras, los autores describen la transformación de la ciudad atravesada por un proceso de modernización y desarrollo. Bien, entonces se había explicado de que en los años 50, pues, ¿no? Empieza la modernización, ¿no? De las ciudades, al mismo tiempo, ¿no? Que también empieza la migración, que va totalmente trastocar, cambiar, ¿no? A la urbe. Entonces, ¿por qué no es la A, no?
Dice, en sus obras los autores describen la transformación de la urbe, que es urbe cierto, ¿no? Verdadero, ¿no? Atravesada por un proceso de asimilación y desarrollo. Entonces, este término asimilación no es muy claro, ¿no? A qué se refiere, ¿no? No explica la claridad. O sea, ¿qué asimila? En la C, ¿por qué no puede ser la C? En sus obras, los autores describen la transformación de la capital, atravesada por un proceso de mestizaje cultural y desarrollo. Es que la generación de 50 no habla solamente de Lima, pues, ¿no? O sea, los diferentes escritores de esta generación no solamente hablan de Lima. En todo caso, el que habla principalmente de Lima es Ribeiro, ¿no? Pero hay otros escritores que hablan de otras ciudades de Lima, ¿no? Y bueno, acá todavía no está el tema del mestizaje cultural. Los autores describen la evolución de la costa, atravesada por un proceso de tecnificación y desarrollo. Tampoco, ¿no? O sea, costa, no, urbe, ¿no? Ciudad es la urbe. Porque también hay cuentos, ¿no? Que hablan, por ejemplo, de Arequipa, ¿no? Ambientadas en Arequipa o en Trujillo. Entonces, Arequipa exactamente no es costa, ¿no? Sino que las ciudades comienzan a crecer, ¿no? No solamente en Lima. Claro, mayormente la migración fue a Lima, pero también va a haber migración, ¿no? En otras ciudades también. O sea, todas las ciudades comienzan a crecer, ¿no? El motivo, pues, que en el campo hay pobreza, ¿no? Hay pobreza, los jóvenes no tienen muchas oportunidades, entonces, ¿qué hacen? Migran, ¿no? A la ciudad. Y la E, obviamente, no tiene nada que ver, ¿no? En la 3 ya centrado en Ribeiro, ¿no? A ver, ¿qué dice el fragmento? La mamá de Roberto había sufrido entonces su segundo ataque, que la borró del mundo. No pudo leer así la carta oficial en la que le decían que Bob López había muerto en acción de armas y tenía derecho a una citación honorífica y una prima para su familia. Nadie la pudo cobrar. De acuerdo con el fragmento citado del relato de alienación de Julio Román Ribeiro, es posible inferir que dentro de la narrativa riberiana los personajes están marcados por... A ver, Ribeiro tiene... Bueno, el cuento que nos piden es Los gallinas sin plumas, ¿no? Pero otros cuentos bastante conocidos de Ribeiro es Alienación, que es la historia de un personaje, de un joven, que se llama Roberto López. ¿Ya? Roberto López. Ahora, de forma resumida, a ver, ¿no? En este cuento, este chico llamado Roberto López va a buscar, digamos, convertirse, ¿no? De ser un negrito, intenta convertirse en un tipo blanco. De ahí viene la alienación. O sea, Roberto López es un chico, ¿no? Que vive con su mamá
Es una familia pobre, su mamá trabaja principalmente de lavandera y viven en una quinta, ¿no? Y obviamente ahí tiene varios vecinos, ¿no? Y amigos y amigas, ¿no? Entonces ahí Roberto López, él dice, ¿no? Cuando eran niños, toditos los que vivían en esa quinta, ¿no? Niños y niñas jugaban pues, juntos, ¿no? O sea, los niños no marginan, no excluyen. Así que los niños y niñas jugaban felices, eran amigos, ¿no? El problema es cuando comienzan a crecer, cuando se hacen adolescentes, ¿no? Y entonces dice, pues Roberto López allí en la quinta tenía una amiguita, ¿no? Que desde niños habían jugado siempre juntos. Esta niña se llamaba Keka, y bueno, ahora ya son adolescentes. Y entonces ya cuando uno es adolescente cambian las cosas, ¿no? Y ya aparecen las marginaciones, las exclusiones. Y entonces Keka era una chica, una adolescente de piel blanca, ¿no? O sea, una blancona, digamos, ¿no? Y entonces Roberto López era un negrito. Y entonces Roberto López dice, no, ya de adolescente, y no solo él, ¿no? Todos los chicos de la quinta, dice que todos estaban enamorados pues de Keka, ¿no? Se habían enamorado de Keka, una chica bonita, ¿no? Una chica blancona bonita. El asunto es que Keka ya no quería juntarse con todos ellos, ¿no? Principalmente, ¿no? Keka ya no se juntaba con Roberto López. Y claro, Roberto López se preguntaba siempre, ¿no? ¿Por qué Keka no quiere juntarse conmigo, ¿no? Si más antes, cuando éramos niños, ¿no? Jugábamos acá, ¿no? Todos jugábamos. Pero ahora ella ya no quiere juntarse conmigo. O sea, lo evitaba, pues, ¿no? A mí me dice que a ella le gustaba salir, tenía amigos ya no fuera de la quinta, ¿no? De otros sitios, ¿no? Y entonces Roberto López no sabía exactamente por qué su antigua amiguita, ¿no? Que ahora que ya es adolescente, no lo evita, no quiere juntarse con él. Y entonces Roberto López un día va a saber, ¿no? Por qué ella no quiere juntarse con él. Este cuento está ambientado en Breña, ¿no? Ahí por la Plaza Bolognesi y por el avenida, ¿no? Avenida Girón Arica, ¿no? Por esa zona. Entonces Roberto López dice, pues, ¿no? Que cuando eran niños y adolescentes, ¿no? Dice que jugaban ahí en la Plaza Bolognesi. Ahí jugaban los niños. Entonces él dice, ¿no? Una tarde, ¿no? Allí en la Plaza Bolognesi estaban jugando, dice, ¿no? Un grupo de adolescentes, voleibol. Ahora, a Roberto López no le habían invitado a que jugara, ¿no? Entonces él dice, estaba sentado en una banca mirando cómo jugaban estos adolescentes que mayormente eran de su quinta, pues, ¿no? O sea que cuando eran niños habían sido muy, muy amigos, pero ahora ya no tanto. Y entonces dice, en una de esas que están jugando, dice que la pelota, dice, ¿no? De pronto cayó cerca donde estaba sentado Roberto López. Y entonces Roberto López se paró, dice, ¿no? Para recoger la pelota y entregárselo, pues, ¿no? Para que sigan jugando. Entonces dice, ¿no? Cuando Roberto López se paró para coger la pelota y lanzarlo, ¿no? Dice, el que venía corriendo a, digamos, a recoger la pelota, dice que era pues Queca. Queca venía corriendo a recoger la pelota. Pero Roberto López Caballero, ¿no? Se había levantado antes y había agarrado la pelota, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Él
Cuando ya estaba ya cerquita a él, pues no, Keka le quiso dar la pelota a Keka, ¿no? Además, Keka es su vecina, ¿no es cierto? Es su vecina, es ha sido su amiga de infancia, ¿no? Pero dice que Keka, al ver que Roberto López venía con la pelota hacia ella, dice que ella se dio la media vuelta, ¿no? Y no quiso recibir la pelota que le entregaba Roberto López. Pero dice que Keka, al voltearse, ¿no? Y rechazar, ¿no? Lo que le estaba, que le entregara la pelota a Roberto López, le dijo, yo no me junto con negros. Dice en ese momento a Roberto, ¿no? Como que todo el mundo, ¿no? Dice, no lo envolvió. Todos sus años, ¿no? Que vivió desde que llegó a este mundo, ¿no? Desde que nació, ¿no? Y tantos años vivió allí de niño, en la quinta, jugando con todos, ¿no? Todo lo que había vivido, dice, ¿no? Se le vino así a la cabeza en segundos, ¿no? Ahí como que se le amontonó todo en la cabeza. Y claro, ¿no? Había vivido cosas muy agradables, bonitas y también seguramente cosas tristes, ¿no? Pero dice, no, todas esas cosas que había vivido hasta ahora, que era un adolescente, dice, ¿no? Como que explosionó con esa expresión, ¿no? Yo no me junto con negros. Entonces Roberto, en ese instante, por fin, ¿no? Entendió por qué Keka, su amiguita de infancia, ya no quería juntarse con él. El pecado entonces de Roberto López era ser negro, no era ser negro. Entonces, obviamente, ¿no? Un chico que tiene esa experiencia brutal, ¿no? De que alguien te rechaza porque eres negro, entonces, sufre, pues, ¿no? Va a tener días y noches ahí, ¿no? En conflicto, ¿no? En conflicto. Claro, ¿no? ¿Por qué soy negro, ¿no? ¿O por qué pues, es malo ser negro? Y así estaba Roberto López, ¿no? Hasta que de pronto él descubre que la solución, ¿no? Para salir de ese conflicto, de ese dolor, de ese sufrimiento, es, ¿no? Transformarse, ¿no? Transformarse en blanco. Y Roberto López decide convertirse en blanco. Y entonces lo primero que va a hacer va a cambiarse de nombre, ¿no? Su nombre era Roberto, pero un día él va a aparecer diciendo de que ya no se llama Roberto, sino que su nombre, su nuevo nombre, y el verdadero, va a decir, ¿no? Mi nombre es Bobby, Bobby López. Entonces, ¿no? El primer cambio que realiza Roberto es cambiarse de nombre, ¿no? De nombre de en castellano a inglés, Bobby. Y entonces los amigos ya, ¿no? Lo comenzaron a llamar Bob, Bob López. Y dice, ¿no? Otro día ya apareció pues con el cabello pintado, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Bob López tenía su cabello negrito y sería pues crespo, ¿no? Como era un negrito. Dice que se había pintado el cabello con agua oxigenada, ¿no? Y entonces se había vuelto rubio. Ahora es cierto, ¿no? Si tú te echas agua oxigenada el cabello, se va a volver rubio. Entonces ya tiene un cambio, ¿no? Así que una mañana o Bob, ¿no? Apareció con su cabello rubio. Y también dice, ¿no? Ya se talqueaba la cara, ¿no? La cara, el cuello, se está blanqueando, pues, ¿no? Y luego él se da cuenta, ¿no? De que los gringos
hablan inglés. Y Roberto López decide también, ¿no? Aprender a hablar inglés, pero claro, no tiene dinero para matricularse a un instituto, ¿no? Porque él dice, ¿no? Que en ese tiempo muchos de sus amigos, ¿no? Que sus papás tenían dinero, digamos, ¿no? Estudiaban inglés, dice, pues, ¿no? En el Instituto IPNA. O sea, ese instituto es antiguazo, ¿no? En este cuento que salió, creo, en 1955, ya se menciona, el IPNA. Pero claro, Bob López no podía ir al IPNA, no tenía plata. Y entonces, ¿no? Él intenta aprender inglés, yendo al cine, ¿no? Dice que iba a ver películas, ¿no? En inglés. Ahí intenta aprender a hablar inglés, pero un poco complicado, ¿no? Aprender inglés viendo películas en inglés. Bueno, al final, Bob López, ¿no? Como su mamá es, una señora que pobre, ¿no? Porque se gana la vida de lavandera, ¿no? O de ayudando en las casas, él se da cuenta que tiene que trabajar, ¿no? O sea, tiene que trabajar para tener plata, pues. Así que Bob López consigue empleo en una panadería, ¿no? Trabaja de ayudante en una panadería. Y entonces ya tiene dinero, ¿no? Y claro, ¿no? Por fin va a poder matricularse en el IPNA, ¿no? Para que aprenda inglés. Ahora, claro, ¿no? También Roberto, o sea, Bob López dice, ¿no? Que los gringos, ¿no? Dice que usan, pues, ¿no? Ropa, ¿no? Una ropa especial, ¿no? O sea, que vendían, dice, pues, ¿no? En algunas tiendas de Lima, ¿no? Entonces él, ¿no? Como trabaja en la panadería, también entonces ya gana su plata y va a comprarse, ¿no? Ropa, ¿no? Pero el problema es que no gana mucho, así que no puede comprarse mucha ropa, ¿no? O ropa, digamos, original. Entonces él, ¿no? Leyendo en los periódicos se entera que hay algunas tiendas acá en Lima, dice, ¿no? Donde venden ropas de segunda, que son ropas de los gringos, ¿no? De segunda dice que están casi nuevos. Así que Bob López, ¿no? Se compra su ropa de gringo, ¿no? En esas tiendas de que venden de segunda. O sea, lo más interesante, pues, ¿no? Bob López está buscando, ¿no? Convertirse en gringo, o sea, en un tipo blanco. Algo así como hizo Michael Jackson, ¿no? Ah, claro, Michael Jackson era millonario, ¿no? Y entonces lo más interesante es que allí en el instituto, Bob López va a conocer a otro joven, o sea, a otro jovencito, ¿no? Que también era negrito, que dice era del Callao, que también, ¿no? Tiene las mismas ideas que él, ¿no? O sea, él también que quiere ser gringo. Así que son dos, pues, ¿no? Dos negritos que quieren ser gringos. Así que obviamente no se hacen amigos y finalmente, ¿no? Bob López y su amigo que se apellida Cabanillas dicen, ¿no? Que si queremos convertirnos en gringos verdaderos, tenemos que irnos a los Estados Unidos. Y eso es lo que van a hacer, ¿no? Van a trabajar bastante durante meses, ¿no? Van a juntar su plata y finalmente un día Bob López y su amigo Cabanillas, ¿no? Se van a los Estados Unidos a convertirse en gringos verdaderos. Pero la plata que habían calculado, ¿no? Que les iba a alcanzar al menos siquiera para medio año, ¿no? O para varios meses, les alcanza con la justa para un mes. Y entonces, ¿no? De pronto se quedan sin dinero. Entonces, ¿qué hacer, no? Ahora, claro, ¿no? Bob López y su amigo, pues no querían regresar de inmediato al Perú, ¿no? Querían quedarse más tiempo, porque en un mes no habían aprendido casi nada. Y entonces dice, ¿no? Para su buena suerte, dice, ¿no? Salen las noticias donde piden, ¿no?
voluntarios, ¿no? O sea, piden a jóvenes voluntarios que quieran servir, ¿no? Como soldados al ejército norteamericano. Y eso es obviamente pues una gran noticia, ¿no? Porque piden, ¿no? Voluntarios. Así que Bob López y su amigo Cabanillas se presentan, ¿no? A un cuartel y los aceptan. Así que el sueño de Bob López y de su amigo Cabanillas se estaba cumpliendo, ¿no? Porque ahora se han convertido en soldados norteamericanos verdaderos. Y claro, ¿no? Se supone que firman, ¿no? Un documento, algo así, donde el gobierno de Estados Unidos se compromete, pues, ¿no? En apoyarlos en todo, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando vuelven de la guerra, el gobierno les va a dar una pensión, ¿no? Hasta que mueran, hasta su muerte. Así que Bob López y su amigo Cabanillas parece que se han sacado la lotería, ¿no? Dice que al final los entrenaron por poco tiempo y lo mandaron a la guerra, ¿no? A Vietnam, a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Así que Bob López y su amigo Cabanillas de pronto no están volando en aviones de guerra rumbo a la guerra, ¿no? A Vietnam. Bueno, el lado bueno, pues no, eran soldados norteamericanos verdaderos. Además, su futuro estaba totalmente asegurado, ¿no? Porque una vez que regresaban de la guerra iban a cobrar una pensión mensual hasta el día de su muerte. Pero allá en la guerra les va mal, ¿no? Y entonces, allá en la guerra contra Vietnam, Bob López, como se dice acá en el fragmento, muere. Dice, ¿no? Cayó una bomba, ¿no? Y todo el grupo donde estaba Bob López y su amigo Cabanillas, mueren varios, ¿no? Y entre ellos Bob López. Y lo más terrible, ¿no? Dice que de Bob López prácticamente no encontraron nada, ¿no? O sea, la bomba lo desapareció. En cambio, su amigo Cabanillas tuvo suerte, ¿no? Se había salvado aunque quedó malherido. O sea, al final a Bob López le fue mal, ¿no es cierto? Fracasó. Por eso la clave sería la E acá sería, ¿no? Está marcado correctamente la E. Así que el proyecto de Roberto, ¿no? De convertirse en blanco, en gringo, fracasa. Y así, ¿no? En varios cuentos de Julio Ramón Ribeiro aparece ese tema del fracaso. Justamente, ¿no? Por eso él dice, ¿no? Que todos sus cuentos se han publicado con un nombre general que se llama, ¿no? La palabra del mudo, ¿no? Que es el título general de todos los cuentos del Ribeiro. Y entonces cuando le preguntaron por qué había colocado de título, ¿no? Ese nombre, ¿no? Curioso, ¿no? La palabra del mudo, porque si el mudo no habla, ¿cómo va a tener palabra, ¿no? Y Ribeiro explicó de que él había colocado como título de sus cuentos, ¿no? La palabra del mudo, porque justamente los protagonistas de sus cuentos son personajes fracasados, perdedores, ¿no? Mediocres. O sea, no son personajes que en la vida real nunca triunfarían, ¿no? Nunca van a triunfar. Siempre van a ser perdedores. Por eso, ¿no? Que su obra completa lleva ese título, ¿no? La palabra del mudo. Y justamente en este caso, ¿no? Bob López es un fracasado. Termina siendo polvo, no polvo, nada. Y obviamente los demás no tienen sentido, ¿no? O sea, el caos, ¿no? Acá, el caos, ¿no? La congoja, la esperanza, la marginación.
No hay, ¿no? El fracaso. Y vemos un poco del argumento de los gallinas sin plumas. A ver, dice, ¿no? Colocar verdadero o falso sobre el argumento. Bueno, este es un cuento también bastante conocido, ¿no? La historia de una familia formada por el abuelo, ¿no? Don Santos, los nietos de Efraín y Enrique, quienes crían, ¿no? Un cerdo llamado Pascual, y que el cerdo es la esperanza económica, ¿no? De esta familia. Se crían al cerdo para venderlo, pues no, y ganar plata, ¿no? Y así, ¿no? Criar otro cerdo y vender y así. Pero al final también fracasan, ¿no? Porque un problema es que es una familia pues disfuncional, ¿no? Porque Don Santos es el abuelo. Él vive con sus nietos, ¿no? Efraín y Enrique, que son niños. Entonces acá lo curioso, no están los padres, ¿no? O sea, no hay papá, mamá. Es una familia formada por abuelo y nietos, o sea, una familia marginal, que obviamente son pobres, ¿no? Y más grave es, ¿no? Que Don Santos, el abuelo, además, ¿no? Le falta una pierna, o sea, es un minusválido, ¿no? Y además es un anciano, pues, ¿no? O sea, Don Santos es triplemente marginal, ¿no? Primero es pobre, ¿no? Ya ser pobre es ser marginal. Segundo es minusválido, ¿no? Se le falta una pierna ya. Una persona sin una pierna ya es totalmente marginal, ¿no? Vas a sufrir, ¿no? Y además no ser anciano, ¿no? O sea, en este mundo ser ya viejo, ¿no? Anciano es también triste, ¿no? Terrible. Y ahora, claro, Don Santos, como no puede caminar, él lo único que hace no, es el que dirige, ¿no? El negocio, ¿no? Los que realmente trabajan son los niños, ¿no? Efraín y Enrique. Ellos son los que salen todas las mañanas a buscar la comida ahí, ¿no? En las avenidas, donde la gente, ¿no? Deja en sus puertas sus bolsas, ¿no? Con basura, ¿no? Entonces, estos niños lo que hacen, pues, no buscan de cada bolsa sacar, ¿no? Restos de comida para llenar su balde, ¿no? Y llevarle para que el cerdo coma. Pero también van a fracasar, ¿no? Dice acá, uno, Enrique se lastima el pie y no puede ir al modelador con su hermano Efraín. Bueno, este es un dato falso porque es al revés. Efraín es no quien se corta el pie, ¿no? O sea, estos niños eran tan pobres, ¿no? Que aparentemente caminaban en los basurales, ¿no? Descalzos o con sandalias sería, ¿no? Que Efraín un pedazo de vidrio le hace un corte profundo en la planta de su pie y se le infecta, ¿no? Y el abuelo obviamente no hace nada para curarlo, ¿no? Y cada día se le va hinchando el pie. Entonces, no, Efraín es quien se corta el pie y más bien Enrique es el que al final va a trabajar solito, ¿no? No solo su parte, sino también por el hermano, porque así le exige el abuelo. Dos, el cerdo pascual devora al abuelo debido a que éste saltó al chiquero. Bueno, el cuento termina cuando el abuelo cae, ¿no? De espaldas al chiquero, ¿no? Y aparentemente cae junto al cerdo, ¿no? Ahora, el cuento tiene un final abierto, ¿no? O sea, realmente no sabe exactamente lo que va a pasar, ¿no? Porque los niños, Efraín y Enrique, finalmente van a abandonar esa casa porque se dan cuenta, ¿no? Que el abuelo es un tipo abusivo, ¿no?
que a pesar de que están enfermos, les sigue exigiendo, ¿no? Que salen a trabajar, se van, ¿no? Y el abuelo que cae de espaldas al chiquero junto al cerdo, y como le falta una pierna, pues no puede levantarse fácilmente, ¿no? Entonces, ¿no? En el cuento dice que mientras los niños se escapaban hacia la calle, ¿no? Para irse a vivir a la calle, en el fondo, en el chiquero, dice, el abuelo Don Santos pedía auxilio, ¿no? Y dice que se escuchaban los gruñidos del cerdo. Entonces el cuento termina con esa sensación de misterio, ¿no? O sea, ¿el cerdo habrá atacado al abuelo? ¿Lo habrá matado? ¿Se lo habrá comido? ¿O el abuelo habrá podido levantarse? No se sabe, ¿no? Pero es falso cuando dice acá, pues no, que saltó, ¿no? Si el abuelo le falta una pierna, no puede saltar, ¿no? Se cayó de espaldas, ¿no? En la 3, Don Santos obliga a sus nietos a ir al vertedero para cebar el cerdo. Ese es verdadero, ¿no? Esta historia está ambientada principalmente en la avenida José Pardo, ¿no? En Miraflores, pero claro, de los años 50, ¿no? Y dice, ¿no? Al final de la avenida José Pardo, que está allá a la playa, ¿no? Dice que allí, pues, no llegaban camiones, ¿no? O sea, carros camiones de basura, ¿no? Y ahí echaban cerros de basura, ¿no? Y obviamente, ¿no? Allí era más fácil, ¿no? Encontrar bastante comida para el cerdo, ¿no? Porque había cerros de basura. Pero era más trabajo porque había que caminar muchas cuadras, ¿no? La 3 es verdadero, ¿no? Efraín y Enrique abandonan el corralón, pues les espera un futuro exitoso. Eso también es falso, ¿no? Porque estos niños cuando deciden irse hacia la calle, ¿no? O sea, de abandonar al abuelo, es porque ya se dan cuenta, ¿no? Que es imposible vivir, pues, ¿no? Con el abuelo ahí en el corralón, porque estos niños están enfermos, ¿no? Además dice, ¿no? De Efraín su pierna ya está totalmente hinchado toda la pierna. O sea, parece que ya se le está pudriendo la pierna, ¿no? Entonces deciden escaparse a la calle, ¿no? Pero obviamente, si tú te vas a la calle, ¿no? A vivir a la calle, ¿dónde vivirías? O sea, ¿dónde dormirías en la calle? Y entonces, el cuento termina cuando dicen, ¿no? Que Efraín y Enrique se fueron, ¿no? Hacia la calle, dicen, ¿no? Hacia la mandíbula de la ciudad. O sea, acá también en este cuento, ¿no? De Ribeiro también, Lima es presentado también como un monstruo, ¿no? O sea, la calle es la mandíbula, o sea, la boca, ¿no? La boca del monstruo. Muy bien. Entonces aquí vamos a terminar la sesión de hoy día. Entonces acá por el chat, ¿no? Me despido hasta la siguiente sesión. He respondido y explicado 4 preguntas al detalle, ¿no? Así que Fátima, nos conectamos, nos vemos. Que tengan un buen 28, ¿no? Estudiando ahí todos los días. Hasta luego, profesor. Cuídese, gracias. Igualmente.